Entonces, en R de X defino la suma de esta manera. Sumar dos polinomios y sumar los coeficientes de los términos de igual grado de ambos polinomios. Acuérdense que un polinomio es igual a otro si sus coeficientes son iguales, entonces eso me permite completar. Entonces, así definida la suma, ¿qué propiedades tiene? Bueno, la suma de dos polinomios da otro polinomio. Después hay un polinomio muy particular, que es el 0, que es aquel que todos los coeficientes son nulos. Son el número 0. Este polinomio es neutro. Para la suma, ¿dónde? En los polinomios. Después también es fácil ver que la suma, por cómo está definida, es asociativa. Suma es asociativa. ¿Qué quiere decir? Si tengo tres polinomios, va a ser lo mismo que hacer P de X más Q más otro polinomio R, que hacer P más Q más R. Entonces, es cerrada asociativa, tiene neutro y dado un polinomio P a n, x a la n más a 0, se define como el opuesto de P aquel que tiene todos los coeficientes cambiados. Bueno, entonces, menos a 0. ¿Está bien? Entonces, el conjunto de polinomios con coeficientes reales, con la suma definida coeficiente a coeficiente, tiene un 0, todo elemento tiene opuesto y es asociativa, esto es un grupo, esto es un grupo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque cumple todas las condiciones que le exigimos a algo para que se llame grupo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es una estructura que vos le estás exigiendo que cumpla algunas condiciones. Esas condiciones que le exigís que cumplan es lo que se llaman axiomas. ¿Está bien? Es como que vos ponés las reglas de juego para que algo sea una estructura algebraica que le pones un nombre. Bueno, una álgebra de Boole obviamente es más complejo porque tenés tres operaciones, entonces vas a exigir más axiomas. Ya si una de esas operaciones, perdón, pregunta. Sí. Ya, si una de esas operaciones ya no cumple con por lo menos una de las... Si una de esas axiomas no se cumple, no es álgebra de Boole. Claro, bueno, esa era mi pregunta, bien, gracias. ¿Está bien? Si una determinada de las exigencias que le haces no se cumple, no es álgebra de Boole. Por ejemplo, suponete que tenés una pregunta, ¿no? Que muchas veces... Supongamos acá, ya sabemos que la suma de polinomios está definida, también tenemos definida la multiplicación de polinomios. ¿Está bien? Tenemos definida la multiplicación de polinomios. Supongamos que yo agarro, voy a definir ahora quién es prima para mí. Digo que el 0 del álgebra de Boole, si puede ser el polinomio en 1, y si el 1 del álgebra de Boole puede ser el polinomio 0 de x, que es el polinomio agudo. Y 1 de x es el polinomio igualito a 1. El número 1 real. Ese es neutro para la multiplicación de polinomios. Entonces, y defino como un polinomio complemento de ese polinomio es el opuesto del polinomio. Porque, ¿qué es prima adentro del conjunto de polinomios? Bueno, el opuesto. Entonces yo pregunto, esta estructura
que tiene dos operaciones binarias, que es la suma, la multiplicación y el complemento dado por el opuesto del polinomio. El 0 es el 0 y el 1 dentro de los polinomios es este 1. Tendrá una estructura. Esta es la suma de siempre de los polinomios y esta es la multiplicación de siempre de los polinomios. ¿Esto es un álgebra de Boole? Bueno, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar si le cumplen todas las propiedades. Entonces, por ejemplo, la suma es asociativa, es conmutativa, como piden los axiomas de un álgebra. Sí, eso va a andar. La multiplicación es asociativa, es conmutativa, como pide los axiomas del álgebra de Boole. Sí. Sí. ¿Qué me pasa con el complemento? ¿Qué me pasa con el complemento? Uno de los axiomas del complemento dice que x más x' me tiene que dar el 1 del álgebra. Bueno, esta va a reventar esta propiedad. ¿Por qué digo yo que va a reventar? Porque si ustedes agarran un polinomio, para que lo vean todos claro, ¿no? 3x al cuadrado más 2x menos 2, ¿qué prima? Lo he definido como el opuesto del polinomio. Y el opuesto me da menos 3x al cuadrado menos 2x más 2. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos polinomios? Si yo lo sumo, más vale que esto me da el polinomio nulo. Y el nulo, obviamente, que es distinto del 1. Por lo tanto, este conjunto de polinomios con estas dos operaciones, la prima definida como la definí, el 0, el neutro para la suma, y el 1, el neutro para el producto, no satisface este axioma que se exige para hacer un álgebra de Boole. Por lo tanto, no es un álgebra de Boole. Ahí uno se pierde rápido. Quién sabe, otro chico dice, no, pero fíjate que también si haces x por x', si te va a dar el polinomio nulo. Y no, esto no te va a dar, porque si haces estos dos mismos polinomios, haces la multiplicación de estos dos polinomios, no te da el 0, te da un polinomio de grado 4, ¿no? Entonces, no todo conjunto donde vos tengas definidas dos operaciones binarias, una unaria, que puedas decir quién puede ser el 0 y quién puede ser el 1, va a cumplir todos los axiomas que exige un álgebra de Boole. ¿Se entiende? Sí, entendí. ¿Se entendió? ¿Y todos los demás que nos habían preguntado, lo entendieron o no? Aunque ustedes no hicieron la pregunta, quiero ver si entendieron. ¿Sí? Entonces, un álgebra de Boole es algo exigente, digamos, es algo que tiene que cumplir determinadas condiciones. No cualquier cosa. Bueno, a ver ahí. Ahora vamos a contestar. Alguien pregunta, ¿qué es lo que es un anillo? Un anillo es otro tipo de estructura que necesita dos propiedades. Perdón, dos operaciones. Ejemplo básico de anillo. Ejemplo básico de anillo. Los números enteros. Los números enteros con la suma y el producto. Entonces, si ustedes piensan los enteros con la suma, el producto, donde z con la suma, recién dijimos lo que verificaba. Z con la suma, ¿qué verifica? La suma verifica ser asociativa, bueno, ser cerrada, asociativa, tiene neutro,
que es el número 0. Todo entero tiene opuesto. Pero para seguir indagando si es anillo, necesito que este grupo sea como... Hasta acá es un grupo. Hasta acá es un grupo. Pero para pensar en anillo necesito que A más B me dé lo mismo que B más A, es decir, que sea conmutativo o abeliano, y eso pasa. Sí, esto pasa. Entonces, como esto pasa, el grupo es conmutativo. Los enteros con la suma es grupo conmutativo. Para que sea anillo, tengo que analizar qué propiedades tiene Z con la multiplicación. Z con la multiplicación. ¿Qué propiedades tiene? Es cerrada la multiplicación, es asociativa, con eso alcanza para que sea anillo si es que además se cumple que A por B más C da lo mismo que A por B más A por C y que A más B por C sea lo mismo que A por C más B por C. Es decir, que se distribuya la multiplicación en la suma para un lado y para el otro. Si esto pasa, ¿qué quiere decir si esto pasa? Si el grupo es conmutativo, la operación de multiplicación es cerrada, asociativa, y la multiplicación se distribuye en la suma, con todo esto, con lo de arriba, ¿no? Esto, más, ojo, más no es la suma, ¿no? Estas cosas, más estas cosas, entonces Z con la suma y la multiplicación es un anillo. Pero, ¿qué pasa? La multiplicación tiene otras propiedades más. Es cierto que A por B da lo mismo que B por A en los enteros. Por lo tanto, como cumple la conmutatividad de la operación de multiplicación, decimos que es un anillo conmutativo. Para tener estructura de anillo no tiene por qué ser conmutativo la segunda operación, la operación de multiplicación. Pero este lo es, entonces se llama anillo conmutativo. Pero además todos sabemos que hay un 1. ¿Qué quiere decir? El 1 por A es lo mismo que A por 1 y es igual a A para cualquier elemento del Z. Entonces, este 1 se lo llama unidad. Entonces se dice que es un anillo conmutativo con unidad. Entonces, para ser anillo, lo que tiene que ser obligatoriamente conmutativo es la primera operación. La segunda operación tiene que ser cerrada, asociativa y distribuirse en la primera. Hasta ahí tengo un anillo. Pero en el caso de los enteros, la segunda operación, ¿a qué le llamo la segunda? La que escribí acá, segundo. La segunda operación, que es la multiplicación usual, es conmutativa y tiene neutro, que es el 1. Entonces es un anillo conmutativo con unidad. Hay anillos, este es un ejemplo especial, es un ejemplo generador, digamos, porque desde chiquitos sabemos trabajar con los números enteros. Bueno, entonces, esto es el ejemplo conocido por todos, es el ejemplo generador de la idea de anillo. Entonces, es uno, o no nosotros, sino que hubo gente que se le ocurrió pensar, además del anillo de los enteros, ¿hay otros anillos? Y tienen las mismas propiedades que tiene el anillo de los enteros, es decir, es un anillo conmutativo con unidad. Bueno, si piensan en algo que vimos recién, el conjunto de polinomios con coeficientes reales con la suma
la multiplicación, bueno, va a ser un anillo conmutativo con unidad. Va a ser un anillo conmutativo con unidad. Es decir, va a tener las mismas propiedades que tiene la suma, porque R con la suma va a ser un grupo conmutativo, R de X ¿no? Los polinomios con la suma un grupo conmutativo, la multiplicación va a verificar ser cerrada asociativa, va a distribuir la multiplicación a la suma, la multiplicación de polinomios es conmutativa, y si yo multiplico por el polinomio neutro, acá el 0 es el polinomio nulo, y el 1, es decir, la unidad, es el polinomio definido de esta manera. Entonces es un anillo conmutativo con unidad, esto. Esa es la estructura que tienen los polinomios. Dentro de un tiempito, no demasiado lejos, nosotros vamos a estudiar matrices. Matrices. Pensemos en las matrices 2×2. Por ahora no van a entender mucho de lo que estoy hablando. Pero dentro del conjunto de matrices 2×2 se puede definir una suma, se puede definir un producto. Después vamos a ver cómo se define. Pero yo les adelanto que esto va a ser un anillo no conmutativo. Es decir, el producto de dos matrices que se llaman con letras mayúsculas matrices en general. A por B es distinto de B por A en general. Pero sí tiene neutro. Y es una matriz que llamamos sí, por identidad. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si esto es un anillo? Bueno, cuando veamos quiénes son las matrices, vamos a mirar que verifica todas aquellas propiedades. Lo interesante es que de esto, pensado de manera estructural, es que no es conmutativa. No pensar que todo es conmutativo en la vida, ¿eh? Casi nada es conmutativo. Yo siempre... Sí, les hago el mismo chiste. Uno primero nace y después se muere. No se muere y después nace. O sea que no es conmutativo. Le quería preguntar si podríamos ponerle nombre a la propiedad en la cual sería A por B más C. O sea, ¿se podría decir que sería para que cumpla un anillo que la segunda operación tiene que ser distributivamente conmutativa? No, distributiva nomás. Distributiva de la multiplicación en la suma. O Fíjate que no es conmutativa, ¿eh? Es distinto multiplicar a derecha que multiplicar a izquierda, salvo en el caso de los enteros, que la multiplicación sí es conmutativa. Pero en el caso de las matrices que no son conmutativas, tenés que escribir las dos. Pero en ese caso, lo que sería por izquierda y por derecha tienen que ser iguales, tienen que dar el mismo resultado. Claro, tienen que ser iguales. Por ejemplo, en las álgebras de Boole, como es conmutativa esta y esta son conmutativas, entonces, efectivamente, la distributividad a izquierda es lo mismo que la distributividad a derecha. Si no, no lo es. No tiene que escribir por separado. ¿Sabe por qué lo dije, profe? Porque yo tal vez no sé si lo estoy planteando mal para verlo de otra manera. Lo que yo diría sería principalmente agarrar y plantear A por paréntesis B más C es igual a A más B por C. O sea, plantearlo como una igualdad. Y después ya planteo un ejemplo para verificar. Escúchame, esto es lo mismo que A por B más A por C. Sí. ¿Y qué decís vos? Yo lo que decía era, eso que puso ahí al principio usted, A, paréntesis B más C, cierro paréntesis, poner el igual, pero del otro lado poner lo que sería el por derecha, como plantearlo de igualdad y después ir, por ejemplo, resolviéndolo. Bueno, pero para que vos puedas poner que B por C por A es lo mismo que A por esto, tiene que ser conmutativo.
Entonces, si no sabés que es conmutativo, no podés poner esta igualdad. No sabés, no se sabe. Salvo que vos sepas que siempre Está bien. cualquier que sea un elemento H por T, da lo mismo que T por H. ¿Está bien? Claro, ahora sí. Hay que poner esta propiedad y después aislada esta otra propiedad. Esta sería que B por A más C por A. Porque en el caso de las matrices, la multiplicación de matrices es distributiva, pero no es conmutativa. Es distributiva, pero no es conmutativa. Entonces no puedo poner las dos juntas, las tengo que poner por separado. Hay conmutatividad a izquierda, distributividad izquierda y distributividad a la derecha no tienen por qué ser iguales si no es conmutativa la multiplicación. Entonces, anillo es una estructura, un conjunto con dos operaciones que respecto de la primera operación es un grupo conmutativo y respecto de la segunda es asociativa, bueno, sí, cerrada, asociativa, que se distribuye la multiplicación, si llamo multiplicación a la segunda operación, en la primera. Por ejemplo, a ver, vamos a mirar si es o no es. Así piensan un poco alguna estructura que pudiera ser distinta. Supongamos que tienen un conjunto A, un conjunto. Se fabrican el conjunto de las partes de A. Y dentro de las partes de A hacen la unión, la intersección. Entonces yo les pregunto, este conjunto, donde tengo definida la unión y tengo definida la intersección, adentro del conjunto de las partes de A, vamos a hacerlo en forma concreta, para así no sabemos dónde estamos trabajando. Entonces las partes de A, acuérdense que son el vacío, los unitarios, el binario 1, 2, el binario 1, 3, el binario 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ¿quién me falta? A. 1, 2, 3. Acuérdense que siempre va a estar el vacío y va a estar el propio A adentro de las partes de A. Entonces, eso es las partes de A. Entonces yo digo, ¿qué propiedades tiene la unión adentro de este conjunto de las partes? Ya sabemos que la unión es conmutativa. La unión de conjuntos es conmutativa. Es decir, si ustedes hacen 1, 3, unión, qué sé yo, 2, 3, saben el resultado que le va a dar 1, 2, 3, ¿sí? Le da 1, 2, 3, y si hacen 2, 3, unión 1, 2, también va a dar 1, 2, 3. Bueno, acá hice un ejemplo que no es una demostración, porque ya lo hemos visto, que dado dos conjuntos cualesquiera, ya lo demostramos en conjuntos hace un tiempito, que A unión B da lo mismo que B unión A. O sea que esta es conmutativa. Después, que siempre que tengo un elemento adentro de un universo y tengo otro B adentro del mismo universo, entonces la unión de A con B me queda adentro de mi universo. Entonces, en este momento, cuando yo estoy pensando en el conjunto de las partes, estoy trabajando con conjuntos que viven acá. Estoy trabajando con estos conjuntos. Cada vez que una elementos que están aquí, me voy a quedar acá, porque, a ver, si ustedes hacen un X que pertenezca a las partes de A, quiere decir que X está contenido en A. Y agarran un Y que pertenezca a las partes de A, quiere decir que Y está contenido en A.
si hacen X unión Y, sigue estando contenido en A. Por lo tanto, X unión Y también pertenece a las partes de A. Es decir, la unión es cerrada. Esta es la demostración que la unión es cerrada. Entonces, la unión es cerrada. También saben que la unión es asociativa. Eso lo hemos demostrado. Eso vale siempre. Bueno, entonces va a valer para conjuntos que estén en las partes de A. Entonces la unión es cerrada, es asociativa. Pregunto, ¿tiene neutro? Dado un elemento, piensa en un elemento que está en las partes para concretar ideas. ¿Qué le podrían unir sin que me modifique el resultado? ¿Qué conjunto? Mírenlo acá para darse más idea. ¿Qué conjunto le pueden unir para que no modifique el resultado? El complemento, ¿puede ser? Que no modifique el resultado. Vos querés, por ejemplo, al 1, ¿qué le vas a unir para que te devuelva el 1? ¿El complemento de A? No. Porque ahí lo estoy conectando al correcto Conjunto del vacío, universo. profe, el conjunto vacío. El conjunto vacío, muy bien. El conjunto vacío unido con este me va a dar este. Con cualquier otro, ¿no? Es decir, vacío, propiedad de los conjuntos. El vacío unión A siempre da A. El vacío unión A siempre da A. O sea que tengo neutro. Tiene neutro. Tiene neutro. ¿Quién? El vacío. Tiene neutro. Cada elemento tiene opuesto. ¿Qué les parece? Cada elemento tiene opuesto. Es decir, ¿qué sería? Dado A, perteneciente a las partes, existe, vamos a llamarlo A estrella o doble estrella, qué sé yo, tal que A unión A doble estrella les dé vacío. Esa es la pregunta. Si a la le uno algo, ¿me puede dar vacío? A ver, fíjense. Si tienen el conjunto 2, 3, ¿unido con qué? Les puede dar vacío. ¿Le puedo poner algún conjunto acá? Y unido Ninguno, con profe, no se puede. no se puede. O sea, que no hay, que si yo no hay pienso en complemento. la unión, muy bien, si pienso en la unión, no hay ningún elemento que tenga opuesto. ¿Está bien? No hay ningún elemento que tenga opuesto. Ahora yo pregunto, ¿y si las tomara al revés? Es decir, primero pienso en la intersección y después pienso en la unión. ¿Las cosas cambiarán? ¿Así se me transformará en un anillo? Vamos a ver. La intersección. Ahora estoy preguntando propiedades de la intersección. ¿Qué cerrada es cerrada, no? Si yo interseco dos conjuntos que viven acá, la intersección me va a dar acá, ¿o no? Si hacen el 1, intersección, el 2, eso les da vacío, o sea que le da uno que está ahí. Si hacen el 1, 2, por ejemplo, intersección, el 2, 3, la intersección les da 2. Bueno, eso se puede, lo hemos probado ya. Que si tenemos dos conjuntos adentro de un mismo conjunto A,
la intersección, como es más chiquita que los dos, siempre va a estar adentro de la... Perdón, si A está contenido en U y B está contenido en U, la intersección sigue estando contenida en U. Bueno, es decir, que en general, si tenemos un X contenido en A y un Y contenido en A, X intersección Y va a estar contenido en A. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa esto que voy a escribir ahora, que si X pertenece a las partes de A, e Y también pertenece a las partes de A, porque eso significa, si está en las partes es porque está contenido. Y la intersección, como está contenido, X intersección Y también pertenece a las partes de A. Por lo tanto, la intersección es cerrada. Es asociativa, eso lo sabemos que pasa siempre, en conjuntos. No hay mucho que... Lo vimos para que varía siempre. Entonces, A, intersección B, intersección C, es lo mismo que A, intersección B, intersección C. Esa propiedad ya la vimos. O sea que en las partes también se va a verificar. ¿Cuál es el neutro? ¿Tiene neutro? ¿Tiene neutro la intersección? Es decir, vamos a analizar un ejemplo y después lo decimos en general. Supongamos que agarro el 1, 2. ¿Con quién lo voy a intersectar para que me vuelva a dar el 1, 2? ¿Hay algún conjunto que yo pueda poner acá? Intersección con el 1, 2 me dé el 1, 2. El mismo 1, 2, profe. El mismo 1, 2. Pero ese me sirve para todos, porque acordate que el neutro te tiene que servir para todos. No, También no, solo para el 1, 2. ¿Y qué le pondrías acá para que te le dé el 2, 3? El que yo quiero poner acá tiene que servirme para cualquiera. No existe ninguno común a todos. ¿Cómo que no? El 1, 2, 3, ¿qué te parece? Bien. ¿Te parece bien? Este sirve para todos, ¿no? El propio A, como A es más grande que todos, este conjunto es más grande que todos los que están adentro de las partes. Entonces, intersecado con cualquiera de los otros, me da el otro. Fíjate, vacío, intersección, 1, 2, 3, ¿qué te da? Da vacío. Si yo pongo el unitario 2, intersección 1, 2, 3, me da el unitario 2. Es decir, que el 1, 2, 3, el propio A, sirve como neutro. Muy bien. Y ahora pregunto, dado un conjunto, cualquiera, ¿tendrá opuesto? Todo elemento tiene opuesto. ¿Qué quiere decir? Y eso quiere decir, por ejemplo, dado el 1, intersección, algo, me va a dar el 1, 2, 3, porque el neutro es el A. La intersección de 1 con algo, ¿me puede dar el 1, 2, 3? No, profe. Ninguno. Ninguno, porque Perfecto. siempre va a ser más chico que esto, ¿no? Entonces, fíjense que aunque yo cambie de orden las operaciones, no voy a lograr un anillo, porque no tengo un grupo conmutativo. Es decir, P de A o P de A con la intersección, ninguno de las dos estructuras, que son distintas, son grupos conmutativos. No son grupo conmutativo.
¿En qué me fallan? En que no es cierto que todo elemento tenga opuesto. Es cerrada, asociativa, tiene neutro. Tanto para la unión como para la intersección. Si acá en lugar de esto pongo la unión, bueno, el neutro cambió, sabíamos que era el vacío, pero el problema está acá. ¿Está bien? Entonces, obviamente que si ya con la primera operación no llega a ser grupo conmutativo, ni grupo es, entonces nunca va a ser un anillo. Pero ¿qué pasa? Que si verifica las condiciones, si yo le agrego el complemento, verifica otras condiciones, y es ser un álgebra de Boole. No es un anillo, pero sí es un álgebra de Boole, con el complemento conjuntista. ¿Está bien? Es decir, fíjense que yo no puedo transmitirle al conjunto de las partes con las operaciones de unión e intersección, no le puedo transmitir las propiedades que tienen los enteros con la suma y el producto. No tiene esas propiedades. Pero sí tiene otras propiedades, que es lo que Boole y sus siguientes llamaron álgebra de Boole. Es decir, metieron el complemento, metieron el vacío y metieron la A, y por las propiedades que tiene esto, es, como respeta los axiomas de álgebra de Boole, eso es un álgebra de Boole, donde prima que es y el complemento respecto de A. Dado un X que pertenezca a partes de A, cuando yo digo X', estoy pensando en el complemento de X respecto de A. Entonces, eso es una esta, con las operaciones estas, por las propiedades que tienen, es un álgebra de Boole. No es un anillo, no es un cuerpo, pero sí es un álgebra de Boole. Es decir, que los conjuntos, depende de las operaciones que definamos y esas operaciones, qué propiedades tengan, van a tener distintos nombres. Más o menos eso quedó, chicos. A ver, ¿qué me está preguntando un chico? ¿Para ser anillo tiene que ser asociativa? No. El grupo tiene que ser... Grupo, anillo, no. Una cosa es grupo y otra cosa es anillo. ¿Está bien? Entonces, para llegar a ser un anillo, una de las dos operaciones que uno llama la primera, tiene que ser un grupo conmutativo. Y después, la segunda operación, no sé si ahora le quedó entendido a este chico que era Axel de apellido Pello, si no veo mal. Sí, sí. ¿Ahora te quedó claro? Ahí quedó un poco más claro, sí. Con los apuntes al lado de conjuntos me quedó claro, sí. No, digamos, los grupos, digamos, los anillos son conjuntos con dos operaciones. Las operaciones que tiene un conjunto, las propiedades que tiene para una operación no son exactamente las mismas que tiene que tener para la otra operación. Para la segunda operación, es decir, como si fuera la multiplicación en los enteros, le pedís menos cosas. Le pedís menos cosas. Profe, Sí, no sé un qué. anillo. Espérate un Una poquito. pregunta. Acá Lucas Vega puso 0 y 1 son elementos cualquiera de B. No sé si era una pregunta. Lucas. Creo que se refiere a lo que está arriba a la derecha en el pizarrón Ah. blanco. Sí, son el 0 y el 1. Sí, son no son cualquiera, son justamente los que verifican unas propiedades muy importantes.
Es decir, dentro de las álgebras de Boole, acuérdate que tenés que cumplir algunos axiomas. Entonces, el 0 no es un elemento cualquiera. Vos necesitas que X más su complemento te dé el 1. Y que X por su complemento te dé 0. Después, otra cosa que tiene que pasar el 0, que 0 más X te dé X. Y que 1 por X te dé X. Entonces, el 0 y el 1 son elementos especiales que tiene la álgebra de Boole. Tiene que ser tal que sumado con el complemento, X más su complemento me dé el 1, X por su complemento me dé 0, 0 es el neutro para más, 1 es el neutro para el producto. Acuérdense que tanto más como por son conmutativas. Estas son también axiomas que se le pide para algo sea una álgebra de Boole. Después tienen que ser asociativas. Se tiene que distribuir el más en el punto y el punto en el más. La distributividad del punto en el más, la distributividad del más en el punto. ¿No? Esas propiedades tenemos. Pero 0 y 1 no son cosas, no son números, elementos cualesquiera, no son dos elementos muy distinguidos del álgebra. Ese 0, ese 0 y ese 1 se tienen que dar de esa manera específica con el axioma de X más X complemento y X por X complemento. Sí, sí, sí. No invertido, por ejemplo. No te puede dar uno el primero 0 y el segundo 1. Ahí ya está No, mal. no, eso está mal. Bien. Sí, Bien. sí. Pensá que en el álgebra de Boole, de las partes, el 1 es A y la suma es la unión. Entonces, cuando vos unís un conjunto con su complemento, te da el total. Y cuando intersecás un conjunto y su complemento, te da vacío. Entonces, no es lo mismo ser el 1, 2, 3 que ser el vacío, ¿no? Es decir, la unión, suponete, el complemento de 1 es el 2, 3. La unión de estos dos te da 1, 2, 3. El complemento del 1, 2, el complemento del 1, 2 es el 3. Cuando unís estos dos, te da 1, 2, 3. Ahora, cuando haces la intersección de un elemento con su complemento, por ejemplo, el complemento del 2, del unitario 2, es el 1, 2. Cuando vos haces la intersección, te da vacío. Entonces, eso está replicando estas dos propiedades que les pedís. Y si haces la unión de un conjunto cualquiera de las partes con el vacío, te da el otro conjunto. Bueno, eso es lo que estás pidiendo acá. La suma, acordate que es la unión allá, el vacío, unido con cualquier conjunto, te da el conjunto. En cambio, la intersección, que es la representación allá de este punto, cuando haces la intersección con el más grandote, que es el A, te da el más chiquito, que es el X. Eso es lo que estás pidiendo acá, es lo mismo que pasa allá con la unión, la intersección y complemento. A ver. Hay un chico que me puso no sé qué cosa, 6. No sé qué quiso ponerme con el 6.
Bien. Bueno, ¿qué otra duda hay? Además de álgebras de Boole, parece que sus problemas viven en el álgebra de Boole. Sucesiones no va a entrar en el examen, tengo entendido, ¿no? Sí entra. Ah, porque en el cronograma decía que no. Bueno, bien. ¿Cómo que no? Pero Sí, Creo entra, que entra. ¿Entra? Ah, bueno, listo, bien. Sí, dice que sí. Hasta la página 23. Hasta la hasta página 23. hasta la página 23. Dice, hasta el ejercicio, hasta un tipo de ejercicio que hicieron en el trabajo 3. Hasta la página 23 entra. Me parece que es ejercicio 16 o algo por el estilo, no me acuerdo. Tendría que abrir el cronograma. El cronograma dice explícitamente hasta dónde entra. Es hasta ahí, profe, hasta la Sí, sí, página 23. me confundí, sí, entra sucesión. Entra en la primera parte, obviamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre, dos consultas en realidad sobre Sí. álgebra de Boole? Más que nada, un ejercicio que estuve viendo de los enunciados de parciales que ha subido. Sí. Lo resolví, pero no me termina de convencer la propiedad que yo planteé. A ver, ¿cuál era dictame el ejercicio, a ver. El ejercicio, bueno, primero la primera preguntita que es más teórica. Si nosotros tenemos una tabla donde tenemos que obtener la función del álgebra de Boole, ¿siempre en esa tabla la función sale de tomar solamente los 1? Sí. Okay. Entonces, la función es lo siguiente. A, paréntesis, C más. C complemento, cierro No, pero paréntesis. ¿qué te dieron? ¿La tabla te dieron? No. Es una función a simplificar. La segunda pregunta es cómo simplificaríamos esta Bien. función. La función ABC. Sí. A, abrís paréntesis, C más C complemento, cerrás paréntesis, B complemento. Por. Claro, sí. Y después más, abrís paréntesis, B complemento más A complemento, cerrás paréntesis, el símbolo de complemento tiene que ser igual a, Espera un poco. ¿Viene otro complemento acá? claro, afuera del paréntesis otro complemento. Igual a. A. Bueno, a ver. C más C complemento, justo la tenemos escrita acá. C más C complemento es 1. Entonces, C más C complemento da 1. Entonces esto me queda A Profe, por 1 por B más. profe, Acá tengo que aplicar De Morgan. profe, le digo, al B que está después del primer paréntesis es con complemento. Acá es un B complemento. Sí. Bien. Después hay otra propiedad, que acuérdensela, es importante, es una propiedad derivada, que justamente en la clase pasada la vimos, que teníamos A más I, todo complemento, es decir, el complemento de una suma es la multiplicación de los complementos. Y la dual de esta es que si tenemos X por Y complemento, es decir, el complemento de una multiplicación es la suma de los complementos. Acuérdense que esto es parecido a la negación de una disyunción, es la conjunción de las negaciones. La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Estas son las leyes de De Morgan.
Bien, entonces acá vamos a aplicar, tengo que negar una suma. ¿No? Tengo que negar una suma. Entonces va a ser el producto de las negaciones de las cosas que están adentro. Entonces va a ser B', complemento, complemento, por A', complemento, complemento. Lo que estoy usando es ley de De Morgan. Estoy usando ley de De Morgan. B', tengo acá, pero le tengo que tomar el complemento y este más se transforma en por. Tengo A' y le tengo que tomar el complemento. Y me voy a acordar de otra propiedad importante y que es tener doble complemento es como que no tengo complemento. Piensen que es, si el complemento lo están identificando en la lógica con la negación, tener doble negación es no negar. Profe, o sea, en ese caso, tener el doble complemento junto sería lo mismo que tener la variable complemento paréntesis y afuera el complemento. Sí, es lo mismo. Ah, Es decir, tener B', es lo mismo que tener doble complemento, y doble complemento es B. eso justamente, Si querés, lo hago eso por me partes. complicó un poco a mí. Acá tengo B', complemento por A', complemento. Ahora, tener la doble complementación es tener esto escrito, es tener B, complemento, complemento. Complemento, complemento es B. Entonces acá te quedó A por B' más B por A. ¿Está bien? Porque A, complemento, complemento, es A. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa. Como la multiplicación es conmutativa, esto es lo mismo que tener A por B' más A por B. Y acá tengo un A en los dos términos. Puedo sacar factor común. Factor común acá significa usar la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Si tenés X multiplicando ahí más X multiplicando Z, podés escribir X multiplicando ahí más Z. Entonces acá tenemos A multiplicando B' más B. Entonces esto va a ser A multiplicando a B' más B. Pero B' más B es un caso particular de esto. Entonces es el complemento más B, el complemento de B más B es 1. Entonces me queda A por 1. A por 1. Y A por 1 vale A. Entonces efectivamente es cierto. Si la función tiene este resultado, es lo mismo que escribir A. Ahora sí, y para todos. Ahora me quedó claro, profe. Claro, yo me compliqué ahí con el tema del complemento, que me quedaba como una doble negación, pero digo, no está entre paréntesis, entonces si no está entre paréntesis no puedo aplicar. No importa que no esté entre paréntesis. Que esté entre paréntesis o no es lo mismo, ¿eh? Complemento y complemento, si lo pones entre paréntesis o no, es igual. Muchas gracias, profe. ¿Qué otra duda hay? ¿Qué otra duda? Pregunta, profe. En el álgebra de Boole, Sí. el álgebra de Boole es sobre un conjunto. ¿Es un conjunto de partes siempre? No. Acordate que el otro día vimos un ejemplo muy especial, que era el conjunto B, un conjunto formado por 0 y 1. Y en ese conjunto formado por 0 y 1 definimos operaciones. Entonces definimos un más,
por la siguiente tabla. 0, 1, 1, 1. Y un punto sobre ese conjunto definido por la siguiente tabla. Entonces, y vimos entonces, fíjate que tiene nada más que dos elementos, el conjunto, las operaciones de suma y multiplicación están definidas por esta tabla, y que tengo que decir quién es el complemento de 0, que va a valer 1, y el complemento de 1, que va a valer 0. Entonces, en esta voy a considerar un álgebra de Boole B, cuyo conjunto subyacente, es decir, el conjunto donde está definida el álgebra de Boole, son nada más que estos dos. Las operaciones, el más definido por esta tabla, el punto definido por esta tabla, el complemento. ¿Para quiénes tengo que definir complemento? Nada más que para el 0, para el 1, porque no hay más, nadie más vive ahí. Y el 0 es el 0 y el 1 es el 1. Esto es un álgebra de Boole, porque verifica todos los axiomas. Buenísimo. Entonces no necesariamente es un conjunto de partes. Pero en el conjunto de partes, cuando definimos en el álgebra de Boole, ¿sirve para poder hacer solo el diagrama de Hasse? No, también puedes hacer diagrama de Hasse acá. Lo que pasa es que el diagrama de Hasse acá es muy aburrido. Tenés nada más que el 0 abajo y el 1 arriba. Ese sería el diagrama de Hasse de esta álgebra de Boole. Bueno. Tienen dos elementos. Otra pregunta más, profe, la última. ¿Todo conjunto de partes es un álgebra de Boole? Sí, con las operaciones de unión, intersección y complemento. Listo, profe, gracias. Esa era la duda. Y después, fíjate que en el apunte y en las clases de los otros días, nosotros vimos que podíamos definir un álgebra que llamábamos B2, que era el producto de esta por esta, y definimos las operaciones adentro de esa álgebra. Esto es B, con las operaciones como dijimos. Ahora, ¿cómo defino en B2 cursiva, digamos? Cuyo conjunto subyacente es aquel conjunto de pares ordenados. Defino una nueva suma de un nuevo producto, un nuevo complemento, donde acá el 0 de esta álgebra es el par 0, 0, y el 1 de esta álgebra, el 1 gordito, digamos, del álgebra, es el par 1, 1. ¿Y cómo está definida la suma? Adentro de los pares ordenados. Y bueno, cuando tenés que hacer 0, 0 más 1, 0, por ejemplo, va a ser 0 más 1, 0 más 0. ¿Y de dónde saco estas cuentas? De acá, de esta tabla. Entonces, 0 más 1, 0 más 1 me da 1. 0 más 0 me da 0. Entonces, bueno, así hay que repetir con todos los elementos del álgebra. Y vas a comprobar que este es el neutro del álgebra. Es decir, ¿cómo se define? Se define componente a componente. ¿Cómo se define el producto en esta álgebra B2? También componente a componente. Si acá tuviera, en lugar de suma, tuviera producto, acá habría producto. ¿Qué producto? El de la B. Y entonces me va a dar 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0. Es decir, que el 0, 0, multiplicando cualquier cosa, me da 0, 0. Si hago el diagrama de Hasse, eso está en uno de los videos anteriores, porque esto ya lo hicimos.
Entonces, el diagrama de Hasse acá, de esta álgebra de Boole, acá tiene el 0, 0, acá tiene el 1, 0, acá tiene el 0, 1, y acá tiene el 1, 1. Ese es el diagrama de Hasse de esta álgebra de Boole. El 0, 0 y es este, es el neutro, el 1, 1 es el neutro para la operación de multiplicación, y el complemento de este elemento es este, y el complemento de este elemento es este, porque el complemento también se toma componente a componente. Entonces, esa es una álgebra de Boole B2. ¿Qué quiere decir B2? Son los pares ordenados de elementos de acá. ¿Qué es el álgebra de 3? Son las ternas ordenadas de elementos de acá. De 3 serían, no voy a escribir todo, porque son varios, serían los A, B, C, donde A pertenece a 0, 1, B también pertenece a 0, 1, y C también pertenece a 0, 1. Es decir, son todas las ternas que pueda fabricar con ceros y unos. Son todas las ternas que pueda fabricar con ceros y unos. ¿Y cómo definir las operaciones? Componente a componente. ¿No? Es decir, estamos generalizando esta idea. Por ejemplo, una terna que está ahí es la 0, 0, 0. Otra terna que está ahí es la 0, 1, 0. Otra terna es el 0, 0, 1, por ejemplo. Otra que está ahí es el 1, 1, 1. Bueno, dentro de una álgebra que yo llame B3, con conjunto subyacente B3, etcétera, etcétera, este va a ser el 0 gordito del álgebra y este va a ser el 1 gordito del álgebra. En realidad, para los que anduvieron preguntando sobre funciones booleanas, fíjense que nosotros, cuando fabricamos la tabla, le damos a, B, C, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿cuánto vale f de A, B, C? ¿Está bien? ¿Cuánto vale f de A, B, C? Entonces ponemos acá valores 0 o unos y ceros, unos ceros y unos y ceros. Y combinamos todos los posibles valores de ceros y unos que puedan tener estas ternas. ¿Por qué? Porque estamos pensando, cuando tenemos 3, estamos pensando en todos los elementos A, B, C, que se pueden tomar valores A en el 0,1, B en el 0,1 y C en el 0,1. Entonces, cuando fabricamos funciones booleanas de 3 componentes, estamos pensando que el A, B, C se mueve adentro de este conjunto. Cada terna se mueve dentro de este conjunto. Cuando estamos fabricando funciones de 2 variables booleanas, estamos trabajando con los elementos de esta álgebra. Por eso estamos pensando en los valores 0 y 1. Bueno, porque hay un teorema muy fuerte dentro de las álgebras de Boole, y es que toda álgebra de Boole, de alguna manera, se puede escribir como un producto de estas álgebras, de álgebras con 0 y 1. Eso no lo vamos a ver, pero tiene que ver con la pregunta que hicieron el otro día, de qué pasaba con isomorfismo de álgebras. Toda álgebra de Boole es producto, bueno, es algo muy más elevado de lo que necesitan ustedes. Pero es producto de álgebras, de la álgebra 0,1. Por eso son tan parecidos, este dibujito que tengo acá, que lo borré, al conjunto de partes de 2 elementos, ¿no?
si piensan en un álgebra generada por un conjunto solo que tenga 4, ¿no? Que tenga 2, si piensan en las partes de un conjunto A, que sea, por ejemplo, AB, y hacen el dibujo de las partes de A como álgebra de Boole, le va a dar el mismo dibujo, ¿no? Bien, por eso es la pregunta que hizo otro chico, si toda álgebra de Boole se podía pensar como un conjunto de partes, sí. Pero eso es más profundo, ¿no? Nosotros no lo demostramos. Ustedes ven ejemplos de álgebras de Boole. Bien. ¿Quieren hacer un descanso? Y después me siguen preguntando cosas. Me han preguntado muy pocas cosas, ¿eh? Todo álgebra de Boole. Me parece que lo único que van a saber para el lunes es álgebra de Boole. Acuérdense que tienen geometría, tienen sucesiones, tienen conjuntos. Profe, Sí, a mí se me está complicando bastante el tema sigma. Que, eso no entra en el parcial. porque pasaron los 3 parciales que pasaron, en los 3 había de sigma. No sé quién te pasó los parciales. Yo no pasé parciales con sigma. En el Classroom está. No, Entonces, yo no subí sigma, ¿eh? No sé quién lo subió. sí hay ejercicios con sigma, entonces lo empecé a ver y no, la verdad me complicó bastante. No, yo no subí ejercicios con sigma. Los parciales que yo subí no tiene sigma. Sigma es para el otro parcial. Quédate tranquilo. Fíjate hasta el ejercicio 13 de sucesiones. Ahí no. Sí, eso lo tenía claro, pero cuando vi los 3 parciales que pasé, No, yo no subí eso al Classroom. Porque eso bueno, me quedo más tranquilo entonces. un año, ¿sabés qué pasa? Que hubo años que el primer parcial se dio un poco después y entonces entraron otros temas, pero en este año que se va a tomar, no. Ay, yo, miren lo que he hecho. Bien, hacemos un recreo que es justo a la mitad de la hora. Sí, Menos 10, profe. podemos ver eso. ¿Eh? Menos 10. ¿Tanto? Después no nos da el tiempo, ¿eh? Bueno, sí, es y media, menos 10. Bueno, 20 hasta luego, minutos. hasta un ratito. ¿No les parece mucho 20 minutos, che, atorrantes? Busquen bien las preguntas. Cerramos menos cuarto cerramos. 10:30. Adriana, les voy a subir, decirle a los chicos la lista de los que pueden rendir el parcial. Que se fijen en Classroom, así si tienen Bueno, algún espera un reclamo. poquito bueno, ahora la charlamos y subir. Bueno, ahora yo tengo 16:30, menos cuarto empezamos. Listo, usted manda. Dale, menos Yo cuarto. lo mando. Ah,